Que tu Espíritu Santo, Señor, nos arrope, que tu Espíritu Santo, Señor, nos asista. Que tu Espíritu Santo nos lleve una vez más a los pies de nuestro amado Jesucristo. Que tu Espíritu Santo una vez más abra las Escrituras delante de nuestros ojos, Señor. Las lleve por nuestros oídos, Señor. Abra nuestro entendimiento y se siembre en nuestros corazones para que dé fruto al 100 por 1 para la gloria de nuestro Padre, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a cada uno de aquellos que hoy día estamos delante de tu iglesia, cumpliendo, Señor, con nuestro llamamiento santo hecho por ti, para atender a tu pueblo, Señor Jesús. Y ayuda a tu pueblo, Señor, a contemplarte, a conocerte, a alimentarse de lo que tú sirves a la mesa cuando venimos a tu casa. Gracias, Señor. Amén. Bendecimos tu nombre. Bien, hemos venido hablando sobre un tema, no ha concluido, el tema del reino de los cielos. Ya llevamos 10 hermosísimos y poderosísimos mensajes relacionados al reino de los cielos, donde nos hemos paseado por los evangelios, donde mi Señor Jesús nos ha compartido hermosamente muchas enseñanzas, todo el tiempo, toda la inversión que Él hizo para instruirnos en el reino de los cielos, para que tengamos una mayor comprensión de lo que implica el reino de los cielos, de la relación estrecha y directa que tiene el Evangelio de Jesucristo con el reino de mi Señor Jesucristo. No hay forma de separarlo, las dos cosas están estrechas e íntimamente relacionadas una de la otra. Pero estaba inquieto por este mensaje, sobre todo porque el día de ayer fue una fiesta festiva, mundana, conocida. Difícilmente alguien no se haya dado cuenta de lo que se celebró, lo que el mundo celebró ayer. Una fiesta bastante oscura, que tiene una trascendencia espiritual innegable. No existe ningún cristiano que pueda negar la espiritualidad oscura de la fecha del Halloween, como fue. Pero el problema no es que el mundo celebre estas cosas. El mundo celebra las tinieblas, el mundo celebra la muerte, el mundo le rinde culto a muchas cosas. Eso no debería de extrañar al creyente, ni agarrarle de sorpresa, ni de asombro, mucho menos, porque en la medida que mi Señor Jesús se vaya acercando, el mundo se va a ir poniendo cada vez peor. Eso lo sabemos. Las redes sociales, cuando tú revisas tu círculo social y te topas con cristianos celebrando el Halloween, uno dice, ya va, pero ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí hoy día? ¿Cómo es posible que creyentes? Usted dirá, bueno, pastor, pero es que a lo mejor esos creyentes que usted vio eran nuevos creyentes. No. Celebrando el Halloween con disfraces y demás. Uno dice, Dios mío, ¿qué pasa con la iglesia? ¿Qué ha pasado con la iglesia de Jesucristo? Le digo, el mundo puede hacer lo que quiera, el mundo puede celebrar de lo que quiera, de la forma que quiera. Pero personas que llevan el nombre de Jesucristo, que profesan el Evangelio, celebrando el Halloween, de verdad que es preocupante dicha posición. Y bueno, pues precisamente nació este mensaje, no precisamente por culpa del Halloween, sino que eso fue como que la gota que rebasó el vaso. Porque si bien es cierto, los cristianos, todos los 31 de octubre sí festejamos un hecho importante, que gracias a eso usted y yo tenemos la Biblia en nuestro idioma, gracias a eso los pastores se pueden casar, los ministros del Evangelio, gracias a eso se fomentó la lectura no solo de la Biblia, sino por causa de la Biblia muchos aprendieron a leer y a escribir. Lástima que hoy día tenemos que, hace 5 siglos perseguían a los cristianos por traducir la Biblia, hoy día hay que perseguir a los cristianos para que la lean. Pero sí tenemos cosas que celebrar y es precisamente por eso. Y vamos al libro de Esdras, capítulo 7. Esdras, capítulo 7. Es que por este tipo de comentarios que a veces uno se vuelve odioso para los mismos evangélicos. Pero hoy día lastimosamente hay que explicarles el evangelio a los mismos evangélicos, a los mismos que salen a evangelizar
supuestamente son cristianos no entienden el Evangelio muchas veces. Entonces se topan con este tipo de comentarios, con este tipo de pastores, entonces somos impopulares muchas veces. Pero es que el Evangelio realmente no es popular. Si el Evangelio fuera popular, no hubiesen matado a Jesucristo y a los apóstoles no lo hubiesen perseguido. El Evangelio no es nada popular. Por mucho que usted lo suavice, por mucho que usted lo diga con sonrisita, por mucho que usted lo diga de una forma muy amable, muy educada y muy cortés, el mensaje en sí, la esencia misma, es ofensiva para el pecador. Es ofensiva para el que es amante de las tinieblas. Esdras 7. Esdras y Nehemías, un dato que se lo aporto, son un solo libro para los hebreos. Si usted no lo sabe, después de Esdras viene Nehemías, y aunque para nosotros son dos libros, si usted lo lee de forma corrida, usted va a notar que la descripción narrativa de ambos libros es de una misma historia. El pueblo de Israel, por causa de su pecado, recibió profecía fuerte por medio de Isaías y de otras personas, indicándole que Dios iba a juzgar a la nación de Israel, iba a permitir que los enemigos vinieran sobre ellos, que acabasen con la ciudad, pero la profecía fue mucho más allá de parte de Dios. Dios le dice que sus enemigos van a inclusive a destruir el templo, que el mismo templo, que es el centro mismo de Israel como nación, como ciudad, de su vida espiritual, hasta eso sus enemigos los iban a tocar. Se puso en pausa acá se puso en pausa. Y bueno, estas profecías se cumplieron en el tiempo y viene Nabucodonosor. Estamos conociendo un poquito para meternos de lleno en cuál es la condición espiritual de la nación de Israel y física con el libro de Esdras. Dios permite que se levante Nabucodonosor. Ya usted conoce la historia un poco de este rey. Fue una máxima potencia del mundo. Era como quien dice el Estados Unidos de la época. Era una nación pujante militarmente, tecnológicamente. Era una nación fuerte. Dios lo permitió. Dios lo quiso así. Y pues Dios levanta a Nabucodonosor y permite que venga en contra de Israel. ¿Qué pasó? Pues se cumplió la profecía. Arrasó con todos los enemigos de Israel, arrasó con el templo, fue destruido, los objetos sagrados fueron profanados, fueron llevados al reino de Nabucodonosor, los sacerdotes, los levitas fueron puestos como esclavos y la nación pues fueron esparcidos y la mayoría de ellos fueron ocupados como esclavos. Y pasó un tiempo bastante interesante, pero llegó un punto también donde Dios profetiza y dice que Dios iba a restaurar a la nación de Israel, que iba a venir el trato con la nación de Israel para que se arrepintiesen de su pecado, y como consecuencia Dios iba a restaurar a la nación de Israel y todo lo relacionado a Israel. Eso era la condición de la nación de Israel. Bien, y en este punto entonces Dios comienza ese proceso que ya acabo de explicar. Si usted lee el capítulo 1 de Esdras, usted lee y usted entiende que Dios puso en el corazón del rey Jerjes, Dios puso en el corazón de otro funcionario de Estado promover la restauración de la nación de Israel. Usted lo puede leer cualquier persona y le va a decir eso siempre. Dios puso. Porque era un plan de Dios todas estas cosas. Y bien, en el capítulo 7 entonces, aquí vamos a empezar a leer, dice: muchos años después, durante el reinado de Artajerjes, muchos años después, rey de Persia, hubo un hombre llamado Esdras. Este personaje que vamos a leer acá no es precisamente uno de los más conocidos, uno de los más populares, uno de los más famosos de la cristiandad. Lo digo porque siempre cuando hablamos de historias bíblicas siempre se resalta a David, se resalta a Sansón, se resalta a Moisés, se resalta a Abraham y muchos otros personajes más populares de la escritura. Pero hoy vamos a mirar este personaje que no tiene la fama y la popularidad de los otros que acabo de mencionar. Con eso no le estoy quitando mérito a los otros, sino que sigue siendo un personaje también importante y ya usted va a ver el porqué. Acá dice: muchos años después, durante el reinado de Artajerjes,
rey de Persia, hubo un hombre llamado Esdras. Era hijo de Seraías, hijo de Asaías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, de Ahitob, de Amarías, de Azarías, de Merayot, de Seraías, de Uzi, de Bebuki, de Abisúa, Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sumo sacerdote. Lo primero que nos dice el texto bíblico es que tiene linaje de la tribu de Aarón, es decir, del sacerdocio, es decir, de los levitas, es decir, de los encargados de la administración de la vida espiritual de la nación y el pueblo de Israel. Bajo estas condiciones, Dios toma en cuenta a uno del linaje de la tribu de Aarón. Pero vamos a seguir mirando el por qué este Esdras, Dios puso sus ojos y Dios usó a Esdras para un trabajo en particular. Vamos a seguir mirando. Este Esdras, ¿quién es este Esdras? ¿Por qué? O sea, ¿qué lo hacía especial? ¿Qué lo hacía de relevante? ¿Hizo descender fuego del cielo como Elías? ¿Abrió el mar como Moisés acaso? ¿O le cortó la cabeza a un gigante como lo hizo David? O sea, ¿qué hizo de relevante este hombre como para que estuviese Dios hasta de plasmarlo en las Santas Escrituras? ¿Por qué es tan relevante la vida de Esdras? Aquí nos dice, este Esdras era un escriba. Si usted no lo sabe, los escribas eran precisamente los anotadores, los apuntadores, los secretarios que se encargaban de registrar todo con minucioso detalle. Tenían una memoria cronológica y por lo tanto tenían una capacidad de análisis, una capacidad de entendimiento para comprender y para luego explicar o enseñar cualquier cosa relacionada a la parte espiritual. Era muy relevante. Por eso que cuando usted lee el libro de Deuteronomio y usted lee el libro de Levítico, por ejemplo, en cuanto a leyes sanitarias, usted seguramente lo ha leído, pero no se acuerda porque a muchos les da fastidio leer Levítico, porque tantas normas y tantas cosas se vuelve como que pesada la lectura, pero todo tiene una razón. Usted se va a dar cuenta que cuando mi Señor dice, le dice a los israelitas que cuando alguien tenga lepra, que vaya al sacerdote para que lo chequee y según el criterio que él tenga, pues obrará esa persona, ya sea que si tenga lepra o no tenga lepra. Pero vamos a seguir acá leyendo. La cual el Señor, este Esdras era un escriba muy instruido en la ley de Moisés. Recuerde lo que acabo de decir al principio, la nación de Israel no está precisamente ya ni siquiera, a este punto todavía ni siquiera existe como nación de Israel. Está destruida, está esclavizada, está invadida por sus enemigos. Así que técnicamente la nación no existe, colapsó la nación de Israel. Pero a pesar de eso, había un hombre hebreo, y no era cualquier hombre. Era uno descendiente de la tribu de Aarón. Era un escriba. Y esta versión que leo, que es la NTV, Nueva Traducción Viviente, dice: un escriba muy instruido. No dice que conocía la ley de Moisés. No dice que simpatizaba con la ley de Moisés. No dice simplemente que había estudiado la ley de Moisés. Dice muy instruido. Es decir, este hombre había dedicado, a pesar de su condición, toda su vida, todo su esfuerzo, toda su determinación, toda su voluntad, toda su inclinación en profundizar, en estudiar, en instruirse, en ser un experto, en ser sagaz en la ley de Moisés. Muy pocas veces usted lee esta descripción de alguien en la Escritura. Muy pocas veces usted lee esto. Así que esta particularidad resaltó y Dios usó para empezar a restaurar la nación de Israel. Comenzando ¿por dónde? ¿Por la parte natural? No fue por la parte natural, empezó por la parte espiritual. Si usted quiere leer la parte natural, lea el libro de Nehemías. Dios usó a Nehemías para todo lo que era la parte externa, los muros, las edificaciones, toda esa parte. Pero lo que Dios quiso hacer primeramente con la nación de Israel era restaurar
Y aquí voy a usar una palabra, usted ya lo conocemos, la palabra restaurar, o tiene alguna noción de lo que es restaurar. Pero la palabra hebrea para restaurar es la palabra shuv, S-H-U-V, shuv. Y significa regresar a un estado anterior, restaurar o volver atrás. Es retroceder para volver a un punto que se había perdido. Eso es restaurar, según el concepto bíblico. ¿Pero qué tiene que ver todo esto? Ya vamos a ir entendiendo. La palabra hebrea entonces es shuv. Y Dios usó un hombre versado, muy instruido, docto, para shuv, para restaurar a Israel. Y esto se asemeja mucho a lo que vemos hoy día en la iglesia. La iglesia hoy necesita ser reformada, la iglesia hoy necesita ser restaurada. Entiéndase ahora restaurada entonces que tiene que volver al punto que perdió en el tiempo. Por eso que hoy día tenemos estas actitudes como las que yo acabo de mencionar, de poniendo el ejemplo de estos cristianos celebrando Halloween. ¿Cuál de la historia de la cristianismo se había visto eso? ¿Cuándo? Porque han perdido el punto de inflexión y tienen que volver. Entonces la iglesia, la cristiandad tiene que ser restaurada. Voy a usar una palabra a lo mejor un poco más usada últimamente, tiene que ser reformada. Vamos a seguir leyendo. Este Esdras era un escriba muy instruido en la ley de Moisés, la cual el Señor de Israel había dado al pueblo de Israel. Él subió de Babilonia a Jerusalén y el rey le dio todo lo que pidió. ¿Por qué? Porque la bondadosa mano del Señor su Dios estaba sobre él. ¿Por qué la mano de Dios su Dios estaba sobre Israel? Porque era un hombre que había dispuesto su corazón, su vida entera a convertirse en un hombre instruido y no académicamente hablando, como a lo mejor se puede entender estas palabras. Porque para la concepción hebrea, cuando tú eres instruido, cuando tú escuchas, es porque tú no solamente estás prestando atención para entender, sino para aplicar en la mejor medida lo que escuchas. Y si este hombre era instruido, entonces este hombre era muy bueno aplicando la ley de Moisés. Primeramente en su vida, obviamente, porque si no sería un hipócrita. Por eso la bondadosa mano de Dios estaba sobre Esdras. No era un hombre espectacular en otros aspectos, pero para Dios este hombre era relevante porque ensalzaba y su vida giraba. Esto es impresionante porque yo no me pongo de acuerdo con el pastor Carlos para saber qué es lo que yo voy a predicar o qué es lo que él va a compartir. Y cuando yo escucho estas cosas, cuando yo lo escucho hablando, yo decía, es que es Dios el que está metiendo el asunto. Para que no quede la menor duda, para que la gloria se la lleve él, para que la honra no la llevemos nosotros. Si usted quiere que la bondadosa mano de Dios, Señor, ¿por qué tú no me bendices? Señor, ¿por qué no veo tu bondad? ¿En qué condiciones tienes tú la palabra de Dios? ¿Te estás volviendo un Esdras actual? Dios quiere actualmente Esdras en su iglesia. Dios quiere hombres versados, mujeres versadas, mujeres instruidas, hombres instruidos, jóvenes instruidos en las santas escrituras. ¿Sobre quién va a reposar la siguiente generación de la iglesia? Yo soy uno actualmente que lo estoy representando. Y mi generación actual le doy las gracias a Dios que Dios ha reservado un grupo, porque siempre Dios tiene un remanente. Pero también veo otra parte de mi generación cristiana celebrando Halloween. Y es preocupante. Y lo que viene después de mí, ¿qué testigo le vamos a entregar a la generación que sigue? ¿Qué testigo le estamos dando? Si no encuentro yo un Esdras detrás de mí, Dios está buscando Esdras. Dios necesita gente reformada, Dios necesita gente shift para restaurar y para ser restaurados, para volver al punto. Y esto no estoy hablando de crear una religión aparte, no estoy hablando de traer una supuesta doctrina nueva, no tiene nada absolutamente que ver con eso. Estamos hablando entonces de volver al punto, de rescatar, porque esto fue lo que Dios hizo con Esdras. Vamos a seguir leyendo. Algunos del pueblo de Israel
junto con varios sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, viajaron con él en el 7º año del reinado de Artajerjes. El número 7, numerológicamente hablando en la Biblia, el 7 es el número de Dios. Esdras llegó a Jerusalén en agosto de ese año. Había hecho arreglos para partir de Babilonia el 8 de abril, el primer día del nuevo año. Recuerde que el calendario hebreo es muy distinto al calendario gregoriano. El calendario hebreo y el bíblico se rige por la luna. El de nosotros de Occidente es por el sol. Por eso las diferencias. Por eso es que aquí dice que el año de ellos comenzaba en abril. El de nosotros que usamos comienza en enero. Había hecho arreglo para partir de Babilonia el 8 de abril, el primer día del año nuevo, y llegó a Jerusalén el 4 de agosto. ¿Cuánto le costó? Abril, mayo, junio, julio, agosto. Le tocó 4 meses llegar. Pues la bondadosa mano de su Dios estaba sobre él. Le voy a enseñar algo si usted no lo sabe. Cuando la Biblia hace mucho énfasis o repite una frase o un contexto, es porque es de suma relevancia e importancia para la lectura que usted está teniendo. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, cuando usted lee sobre todo la Reina Valera, que escucha a mi Señor decir, de cierto os digo. Esa redundancia no es un error de traducción. Eso es lo que nos está queriendo decir entonces, que hay que ponerle mucha atención, que eso que vamos a leer luego tiene mucha importancia. Y aquí también vemos este principio dentro de la gramática hebrea. Porque aquí dice luego, mire lo que dice luego. Así fue, porque Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor. Hoy día es precisamente esto lo que tanto indiferencia y menosprecio hoy día tenemos de parte de muchos cristianos, evidentemente, porque no tengo que hacer referencia a los impíos, a los pecadores, obviamente. Así fue, porque Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor. Tú demuestras tu devoción, tu importancia y tu conocimiento de Dios, de tu Salvador y de tu Señor en cómo tratas, valoras y tienes su santa y bendita palabra. Aquí está. No me hables a mí de que amas a Dios, no me hables a mí de que sirves a Dios porque te la pasas haciendo actividades evangélicas. Satanás hace más actividades que tú y que yo, precisamente, y no valora la palabra de Dios, la tuerce y la tergiversa, y es servidor de Dios también. Jesucristo se lo dio cuando lo tentó. Te recuerdo que solo tu Dios adorarás y solo a él servirás. Él está diciendo, te recuerdo que tú eres un servidor también de Dios, único y verdadero, Satanás. Y yo con esto no estoy diciendo que entonces usted deje de hacer lo que está haciendo para Dios, las actividades que está haciendo para Dios. Pero para Dios, realmente tú le demuestras amor es en la medida en la que tú te determinas y te dedicas y ensalzas la palabra de Dios por encima de todas las cosas en tu vida. Y muchas veces esto no es fácil, porque la palabra de Dios va a probar las intenciones, la motivación y los deseos de nuestro corazón. Que somos capaces de hacerlo. Pero aquí dice que así fue. ¿Qué fue qué? Que la bondadosa mano de Dios estaba sobre Esdras, porque él había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor. Pero esto no quedó aquí, mire, y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Usted diga, pero pastor, ¿pero cuál pueblo? Si usted ya acaba de decir que la nación de Israel estaba dispersa, el templo había sido destruido, había saqueado todo, ya no había nación, obviamente. Claro, lo que quiere decir esto es que a esos pocos compatriotas que él tenía acceso en la medida y las posibilidades de su entorno, él les recordaba al Dios de Israel. Él les enseñaba la ley de Israel, del Dios de Israel. Y les decía, hey, sí, tú, recuerda, estamos aquí de esclavos. Estamos bajo el dominio de Jerjes, pero nosotros no somos de Persia. Nosotros somos hebreos y tenemos un Dios. Y ese Dios nos dio una ley. Y su ley dice esto. Te explico, esto se hace así. Te enseño cómo vivirla. Esa era la motivación y el desgaste de Esdras en su día a día. Y eso le agradó a Dios. Y la bondadosa mano de Dios estaba sobre Esdras. No puede ser que hace 5 siglos hermanos dieron la vida para traducirnos las escrituras y hoy día hay que perseguir a los evangélicos para que la lean. ¿Cuánto más para que la estudien? Esto puedo decir,
de sorpresa para muchos. Los dos servicios que muchas veces son los que menos asistencia evangélica tienen: servicio de oración y los servicios de estudio bíblico, de doctrina, según sea el caso, según la iglesia local. Eso para nadie es un secreto de vida. Entonces ya usted entiende por qué Esdras fue tan relevante para Dios. Porque Esdras entonces tiene su espacio en el marco bíblico. Ahora yo pregunto, ¿la cristiandad moderna tiene en alta estima la palabra? Si la tuviese mucho, ni siquiera estuviesen festejando el agua. Para empezar por ahí. Ahora vamos a mirar el capítulo 9 de Esdras. Vámonos más adelante. ¿Qué pasó con Esdras? Ajá, ya sabemos lo que Dios hizo con Esdras, lo llamó, ya vimos el por qué lo llamó, qué ocurrió, por qué se hizo relevante para el cielo. Y a Esdras pues empezó el proceso de restaurar la vida espiritual de Israel, restaurar el altar, restaurar lo más básico e importante, porque el templo físico le tocaba a Nehemías, ese era otro tema, pero él puede encargarse de la restauración del culto, del altar, y esto él lo hizo con estas personas que ya vimos que salieron con él. Usted puede leer la carta del rey Jerjes hacia Esdras en el capítulo 1, donde lo dejamos, y usted se va a dar cuenta de la bendición que tuvo, porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre él de una forma impresionante. Pero aquí dice el capítulo 9 de Esdras: una vez realizadas estas cosas, los líderes judíos vinieron a verle y dijeron: muchos del pueblo de Israel e incluso algunos sacerdotes y levitas no se han mantenido separados de los otros pueblos que viven en esta tierra. Han adoptado las prácticas detestables de los cananeos, los hititas, los fereceos, los jebuseos, los amonitas, los moabitas, los egipcios, los amorreos y todos los feos de la Biblia. Pues los hombres de Israel se han casado con mujeres de esos pueblos y también las han tomado como esposas para sus hijos. Los samaritanos vienen de esta unión, si usted no lo sabía. Ese pueblo que aparece en el Nuevo Testamento, que los judíos menospreciaban y rechazaban, fue producto de esta unión. Eran impuros, por eso los trataban así, porque eran medio hebreos, porque tienen la sangre mezclada. De ahí vienen los samaritanos, de aquí. Pero aquí dice, porque ya sabemos que según la ley, Dios le prohibió a la nación de Israel mezclarse, juntarse, enamorarse con personas de los demás pueblos vecinos, no porque Dios fuera racista. Esto tengo que aclararlo por los tiempos en los que estamos viviendo. No me vayan a decir ahora que yo estoy promoviendo el racismo, tomando mis palabras fuera de contexto, y por eso lo aclaro. No era esa la razón, porque Dios no es racista. Eso sería absurdo, un cristiano que diga eso. Sino era para que no adoptasen las costumbres, no aprendiesen las costumbres paganas, pecaminosas, idólatras, que Dios aborrecía y abominaba. Esa era la razón. Porque indudablemente cuando usted se casa con una persona, usted va a asumir, usted va a aprender costumbres de esa persona, sean buenas o sean malas. Eso es lógico. Esa era la razón, y por eso aquí lo dice: han adoptado las prácticas detestables de los cananeos. Pero ¿por qué ocurrió esto? Porque precisamente el pueblo de Israel había abandonado a la ley de su Dios, y al abandonar la ley de Dios estaban abandonando a Dios, y como consecuencia sufrieron lo que habían sufrido. Pues los hombres de Israel se han casado con mujeres de esos pueblos y también las han tomado como esposas para sus hijos. Miren, de manera que la raza santa se ha corrompido a causa de esos matrimonios mixtos. Pero aún los primeros en cometer este ultraje han sido los líderes y los funcionarios, los que tienen que dar el ejemplo. Al oír esto me rasgué el manto y la camisa, me arranqué el pelo de la cabeza y de la barba, y me senté completamente horrorizado. Usted y yo debiéramos sentirnos horrorizados, no cuando el hermano, no cuando el mismo consiervo en la fe violenta la ley de Dios, sino cuando nosotros podemos de manera consciente saber lo que dice la Escritura y con todo eso hacer lo contrario a lo que la Escritura dice. Tú y yo deberíamos sentirnos avergonzados por eso, horrorizados debería ser la palabra que debemos tener, de menospreciar y de no valorar la palabra de Dios como la debemos de tener. Eso es lo que deberíamos sentir nosotros.
vergüenza, nos ofende. ¿Cómo queremos nosotros crecer en santidad? ¿Cómo queremos crecer en una consagración que agrade a nuestro Dios? ¿Cómo queremos cumplir con el Salmo que dice, levantaré mis manos santas a ti, oh Jehová? ¿Quién puede subir a tu santo monte? Si estamos menospreciando las Escrituras, ¿cómo vamos a crecer en santidad de esa forma? No se puede, amada iglesia. Si lo haces por medio de tu fuerza, has caído de la gracia y estás cayendo en las obras propias de tu propia justicia. Wow. Hasta la hora del sacrificio vespertino, a la hora del sacrificio me levanté de donde había estado sentado haciendo duelo con mis ropas rasgadas. Caí de rodillas y levanté las manos al Señor mi Dios. Hice la siguiente oración. Oh Dios mío, estoy totalmente avergonzado, me da vergüenza elevar mi rostro a ti, pues nuestros pecados se han amontonado tanto que son más altos que nosotros y nuestra culpa llega a los cielos. Esdras se mete en el paquete como que él fuera el infractor de la ley, a pesar de que usted sabe que no tiene nada que ver con esto. Y esta debe ser la carga que debemos de tener nosotros, amada iglesia. ¿Usted tiene carga por la condición actual de la iglesia de Jesucristo? ¿A usted no le preocupa ver la superficialidad con la que se lleva el nombre de Jesucristo hoy día? Con tanta liviandad practican el Evangelio, con tanto menosprecio, torciendo y distorsionando la Escritura a conveniencia, la plasman muchas veces y la explican. ¿A usted eso no le da dolor? ¿Eso a usted alguna vez te ha quitado el sueño una noche entera? Y no solamente tu problema, no solamente la finanza que te hace falta, no solamente el problema con el vecino, con el familiar, que te desvela y te quita el sueño. Señor, que tu iglesia valore tu palabra, Señor. Que tu iglesia tenga tu palabra como lo más santo y lo más sagrado. ¿Eso a usted le quita el sueño? ¡Wow! Desde el tiempo de nuestros antepasados hasta el día de hoy hemos vivido sumergidos en el pecado. Por esa razón nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos estado a merced de los reyes paganos de la tierra. Nos han matado, capturado, robado, deshonrado, tal como estamos hoy. Sin embargo, ahora se nos concedió un breve momento de gracia. Miren lo que dice Esdras. Un breve momento de gracia. Porque el Señor nuestro Dios ha permitido que unos cuantos de nosotros sobreviviéramos como un remanente. Él nos ha dado seguridad en este lugar santo. Nuestro Dios nos ha iluminado los ojos y nos ha concedido un poco de alivio de nuestra esclavitud. Por el contrario, hizo que los reyes de Persia nos trataran favorablemente. Él nos dio nuevas fuerzas para que pudiéramos reconstruir el templo de nuestro Dios y reparar las ruinas. Recuerde que la vida espiritual en este punto de la época de Israel, el centro mismo era el templo. Si el templo estaba bien, en teoría, la nación de Israel estaba bien con Dios, por todo lo que eso implicaba. Digo en teoría porque ya ustedes pueden leer eso en Ezequiel, cómo profanaron los mismos israelitas el templo. En teoría. Y dice, y reparar la ruina, es decir, restaurar, volver al punto de donde nos perdimos. Nos dio una muralla de protección en Judá y en Jerusalén. Ahora, Dios nuestro, ¿qué podemos decir después de semejantes cosas? Pues una vez más, hemos abandonado tus mandatos. Tus siervos, los profetas, nos advirtieron cuando dijeron: la tierra en la que están a punto de entrar y poseer está totalmente contaminada por las prácticas detestables de los pueblos que la habitan. De un extremo al otro, la tierra está llena de corrupción. No permitan que sus hijas se casen con los hijos de ellos. No tomen a las hijas de ellos como esposas para sus hijos. Jamás promuevan la paz y la prosperidad para esas naciones. Si ustedes siguen estas instrucciones, serán fuertes y disfrutarán de las buenas cosas que la tierra produce, y dejarán esta prosperidad como herencia a sus hijos para siempre. El problema que tiene el cristiano con la bendición de Dios es que precisamente menosprecian al que le da la instrucción que está en su bendita y santa palabra. Ahora somos castigados por nuestra perversión y nuestra gran culpa, pero en realidad el castigo que recibimos es mucho menor de lo que merecemos, porque tú, Dios nuestro, has permitido que algunos de nosotros sobreviviéramos como un remanente. Sin embargo, aún así, otra vez estamos quebrantando tus mandatos y nos estamos casando con personas que cometen esos actos detestables. Esdras se mete en el paquete. Usted sabe que no tiene nada que ver con esto, pero él se coloca porque él está intercediendo por su generación. ¿Tú estás intercediendo por tu generación?
simplemente hace un comentario por las redes sociales cuando ves las cosas que se cometen en la iglesia actual y hasta ahí llega todo. ¿Acaso no será suficiente tu enojo para destruirnos, para que ni aún este pequeño remanente sobreviva? Oh Señor, Dios de Israel, tú eres justo. Nos acercamos a ti con nuestra culpa, sin ser más que un remanente que ha escapado, aunque en semejante condición ninguno de nosotros puede estar en tu presencia. Mire la semejante oración que hace Esdras por su generación y por los que quedaron del remanente. Vamos al capítulo 10 de Esdras. Versículo 1, dice la NTV. Mientras Esdras oraba y hacía esa confesión llorando y postrado rostro en tierra delante del templo de Dios, una gran multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, se congregó y lloró amargamente con él. Luego Secanías, hijo de Jehiel, descendiente de Elam, le dijo a Esdras: hemos sido infieles a nuestro Dios, porque nos hemos casado con mujeres paganas de esta tierra. Pero a pesar de esto, hay esperanza para Israel. Hagamos ahora un pacto con nuestro Dios, mediante el cual nos divorciaremos de nuestras esposas paganas y las echaremos de aquí junto con sus hijos. Seguiremos tu consejo y el de los demás que respetan los mandatos de nuestro Dios. Esta generación necesita ser precisamente llamada a la reflexión, necesita ser precisamente sacudida por la palabra de Dios para que se comprometan con la palabra de Dios y la consagración y la santidad vuelva a ser el pilar de la iglesia de Jesucristo. Que podamos hacer como dice en el libro de Levítico, que los sacerdotes tenían una chapa en la frente que decía santidad a Jehová. Seguiremos tu consejo y el de los demás que respetan los mandatos de nuestro Dios. Iglesia, si usted le va a pedir un consejo a alguien de la iglesia de Jesucristo, asegúrese de que esa persona sea una persona fiel, que cumple con la palabra de Dios. Porque a ese tipo de personas a las que realmente vale la pena pedir un consejo, no cualquiera. Que se haga todo de acuerdo con la ley de Dios. Hoy día los cristianos hasta se incomodan cuando uno está conversando cosas de cualquier tema del mundo. Y uno está hablando con un hermano y uno dice: hermano, ¿usted me puede por favor dar el fundamento bíblico de ese comentario que usted está haciendo? Los hermanos se incomodan, se ofenden y se molestan. ¿Por qué se tienen que ofender y molestar de algo que se supone es el centro mismo del cristiano? Pregunto yo. Eso es nuestra vida, gira en torno a la palabra, porque es ella lo más sagrado que el cristiano tiene. Es nuestra cercanía directa con nuestro Señor y Salvador mismo. Es su palabra santa, inerrante, pura, bendita. ¿Cómo yo entonces me puedo incomodar porque me hagan ese comentario? La real motivación, lo que está detrás de esa incomodidad es que precisamente muchas veces no tiene cómo justificar muchas opiniones y comentarios que hacen. Esa es la verdad. Levántate porque es tu deber, escuche, porque es tu deber decirnos cómo debemos proceder. La iglesia necesita que se le diga cómo tiene que proceder, según la Escritura, no según pensamiento de hombre, porque también los líderes somos seres humanos y nos podemos equivocar, y por eso todo debe ser filtrado, debe estar basado y debe estar centrado en la bendita y santa palabra. Yo conversaba con una persona sobre un tema en particular por WhatsApp esta semana, y esta persona me hizo una nota de voz, y yo escuché atentamente la nota de voz, y hizo un comentario pues que noté que no estaba bien fundamentado en la Escritura, y yo le mandé el texto, le mandé la explicación por WhatsApp, y esta persona dijo: es verdad, amén. Tuvo la humildad para aceptar la corrección, no se incomodó por eso. Pero no siempre ocurre así, ocurre siempre todo lo contrario. Hasta se molestan con uno, te bloquean por las redes sociales, los mismos evangélicos. Increíble. Que se haga todo de acuerdo con la ley de Dios. Levántate porque es tu deber decirnos cómo debemos proceder para arreglar esta situación. Muchas situaciones en la vida de los evangélicos se arreglan cuando vuelven otra vez a la santa y bendita Escritura. Nosotros te respaldamos, por tanto, sé fuerte y actúa. Y usted lee lo que siguió, y a ella le tocó la dura labor de separar la familia, de hacer cumplir este pacto. Le tocó, no fue fácil. Vamos ahora a mirar otro caso de la nación de Israel. Ahora ya usted
usted vio por qué Esdras fue nombrado, y usted vio por qué Esdras fue usado, y usted vio por qué labor le tocó a Esdras. No le tocó una labor fácil, nada sencilla. Desde mi punto de vista, a Nehemías le tocó más sencillo, porque a él le tocó todo lo que era lo externo, lo físico de Israel, pero a Esdras le tocó nada más y nada menos que lo interno, lo espiritual, bregar con el alma, bregar con el corazón, bregar con el pecado, restaurar la palabra por encima de todas las cosas en la vida del pueblo. No fue nada sencillo lo que le tocó a Esdras. No le estoy quitando mérito a Nehemías, sino que desde esta percepción fue duro también el trabajo que le tocó. No fue nada fácil. Segunda de Crónicas 34, versículo 1. Sigo con la NTV, no voy a cambiar de versión. Bueno, y usted sabe que el libro de Crónicas, los libros de Crónicas y de Reyes relatan la historia de los reyes de Israel, de los reyes del norte, los reyes del sur. Y también es un denominador común en la mayoría de las historias que casi todos los reyes hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Casi todos tienen esa frase en sus historias. Pero no todos los reyes fueron malos. Hubo sus excepciones, unos más que otros fueron temerosos de Dios. Sí los hay. Aquí vamos a ver a uno que está dentro de esta regla de sección a estos malvados reyes. Segunda de Crónicas 34, el versículo 1 dice: Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Si usted se llegó a preguntar en la vida si existió un rey niño que empezó a reinar en su niñez, y aquí tenemos un ejemplo. A los 8 añitos, imagínese usted, una criaturita que ni siquiera se ha desarrollado en su cuerpo físico, que todavía no sabe muchas cosas ni siquiera de su propio cuerpo, viene a encargarse de todo un reino completo. Imagínense la semejante responsabilidad que tenía Josías. Pero mire lo que dice aquí: hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. Creo que era tataranieto de David. Por ahí va la cosa. No se apartó de lo que era correcto. Durante el 8º año de su reinado, siendo un joven, es decir, comenzó a los 8 y al 8º año de su reinado, es decir, a los 16. Durante el 8º año de su reinado, siendo un joven, Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. Luego, en el año 12, es decir, 4 años más, 16, 4, 20, tenía 20 años, empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, destruyendo todos los santuarios paganos, los postes dedicados a la diosa Acera, los ídolos tallados y las imágenes fundidas. Ordenó que demolieran los altares de Baal y que derribaran los altares del incienso que había encima. También se aseguró de que despedazaran los postes dedicados a la diosa Acera, los ídolos tallados y las imágenes fundidas, y que los pedazos fueran esparcidos sobre las tumbas de aquellos que les habían ofrecido sacrificios. Quemó los huesos de los sacerdotes paganos sobre sus propios altares, y de esta manera purificó a Judá y a Jerusalén. Hizo lo mismo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón, e incluso hasta tan lejos como Neftalí, y en las regiones que las rodean. Destruyó los altares paganos y los postes dedicados a la diosa Acera, y redujo los ídolos a polvo. ¡Wow! Este hombre se tomó una reforma como bandera personal de trabajo y de labor, algo que él pudo haber delegado sin ningún problema, pero él lo hizo a título personal. Es decir, el rey está a cargo de esta labor, de purificar espiritualmente a la nación. En el año 18 de su reinado, después de haber purificado el país y el templo, Josías encargó a Safán, hijo de Azalía, a Maesías, el gobernador de Jerusalén, y a Joá, hijo de Joacás, el historiador real, para que repararan el templo del Señor su Dios. Fíjese que espiritualmente también es parecido a la condición de la época de Esdras, solo que la nación de Israel no estaba tan en la ruina como le tocó a Nehemías y a Esdras. Pero aquí nos dice ya que el templo no estaba en buenas condiciones. Y si el templo no estaba en buenas condiciones, la vida espiritual de Israel no está en buenas condiciones, porque fíjese todo lo que hizo este rey: derribó todas las idolatrías y el paganismo que había. Algo que los demás reyes, su papá fue uno de los que promovió estas cosas. Es decir, le llevó la
contraria al papá Néstor. Estos hombres le dieron al sumo sacerdote Hilcías el dinero que habían recaudado los levitas, que servían como porteros en el templo de Dios. Las ofrendas las traían la gente de Manasés, de Efraín y los que quedaban de Israel, al igual que la gente de toda Judá, de Benjamín y de Jerusalén. El sumo sacerdote les confió el dinero a los hombres designados para supervisar la restauración del templo del Señor. A su vez, ellos pagaban a los trabajadores que hacían las reparaciones y la renovación del templo. Contrataron carpinteros y constructores, los cuales compraban piedras labradas para las paredes y madera para las vigas y los soportes. Restauraron lo que los reyes anteriores de Judá habían permitido que cayera en ruinas. La generación actual de la iglesia debe reparar lo que la generación anterior permitió que cayera en ruinas y tiene que derribar doctrinas y posturas que no son cónsonas con la palabra de Dios. Eso es lo que le toca hacer a la iglesia actualmente, a la generación actual. Y siempre uso este término generación actual porque la iglesia no es una sola persona, la iglesia está compuesta por los redimidos del Señor. Los obreros servían fielmente bajo el liderazgo de Jaat y Abdías, levitas del clan de Merarí y de Secarías y Mesulán, levitas del clan de Coat. Otros levitas, todos músicos hábiles, quedaron encargados de los trabajadores de los diversos oficios. Incluso otros ayudaban como secretarios, oficiales y porteros, mientras sacaban el dinero recaudado en el templo del Señor. El sacerdote Hilcías, escuche esto, encontró el libro de la ley del Señor que escribió Moisés. Ya va, un momentico. Este rey Josías hizo todas las reformas en la nación de Israel, estaba restaurando el templo sin ni siquiera tener el libro de la ley a disposición. Sí. Y lo mismo está ocurriendo hoy día con la iglesia, porque están haciendo cualquier cantidad de eventos a nombre del Señor, bajo su propio criterio y opinión, con tan solo algún tipo de conocimiento y de información adquirido, sin ni siquiera tener presente y consultar y tomar en cuenta la palabra de Dios. No hay diferencia. No hay diferencia. Porque todo el culto debe de girar siempre en torno a la palabra de Dios. A una iglesia le pueden faltar los músicos, a una iglesia le puede faltar hasta el templo. Estoy cansado de ver testimonios en YouTube, en Facebook, de cristianos que por su condición política y social no tienen ni siquiera un techo donde reunirse y simplemente se sientan en la tierra y el pastor les predica la palabra. Y ahí está la iglesia del Señor, ahí está el Espíritu Santo. Le faltan muchas cosas. Ahora yo pregunto, ¿usted cree que porque usted elabora grandes templos y tiene una magnificencia de producción musical, si no se está honrando la palabra, si no se está levantando, si el culto no gira en torno a la palabra, ahí no está la iglesia de Cristo y ahí no está Dios? Encontró el libro de la ley del Señor que escribió Moisés. Hilcías le dijo a Safán, secretario de la corte: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Mire, recuerda que vimos que el templo estaba en ruinas y la palabra estaba escondida ahí en el templo. ¡Wow! La vida espiritual de Israel estaba en ruinas, no porque el templo estaba en ruinas, era porque la palabra de Dios ellos la tenían como ruina en su vida, espiritualmente hablando. Y como consecuencia, de manera simbólica, el templo cayó en ruinas. Safán llevó el rollo al rey, a Josías, y le informó: sus funcionarios están haciendo todo lo que se les asignó. El dinero que se recaudó en el templo del Señor ha sido entregado a los supervisores y a los trabajadores. Safán también dijo al rey: el sacerdote Hilcías me entregó un rollo. Así que Safán se lo leyó al rey. Cuando el rey oyó lo que estaba escrito en la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. Luego dio las siguientes órdenes a Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, a Safán, secretario de la corte, y a Asaías, consejero personal del rey: vayan al templo y consulten al Señor por mí y por todo el remanente de Israel y de Judá. Mire, vimos que Esdras quedó horrorizado por cómo el pueblo de su generación tenía la palabra de Dios. Y Josías
Dice aquí que quedó como asombrado, quedó desesperado, dice esta versión, por escuchar la palabra de Dios y cómo estaba la palabra de Dios. Hoy día la palabra de Dios se predica. Usted dirá, bueno, pastor, pero aquí yo estoy mucho predicador y la palabra abunda hoy día. El que no le escucha porque no quiere. Métale el ojo a todo lo que se dice en YouTube a ver si todo eso es palabra de Dios. Pregunten acerca de las palabras escritas en el rollo que se encontró, pues el gran enojo del Señor ha sido derramado sobre nosotros. Fíjese la diferencia. Mientras que con Esdras, por uno, la bondadosa mano de Dios estaba sobre él. Aquí dice que el mismo rey Josías reconoce el enojo de Dios sobre su generación, a pesar de lo que ya vimos que lo que estaba haciendo. Estaba quitando la idolatría, estaba restaurando el templo, pero nada de eso tenía relevancia para Dios si su santa y bendita palabra no era el centro, y no era el pilar, y no era lo más importante en la vida del rey y de sus siervos, de su pueblo. Lo mismo ocurre hoy día. La iglesia está ocupada, afanada haciendo muchas actividades, pero realmente no está valorando. La palabra de Dios realmente no está generando una riqueza en su vida, no es lo más atesorable en sus corazones. Igualmente ocurre, mire. Entonces Hilcías y los otros hombres se dirigieron al barrio nuevo de Jerusalén para consultar a la profetisa Hulda. Ella era la esposa de Salum, hijo de Tikva, hijo de Jarjas, el encargado del guardarropa del templo. Ella les dijo: el Señor Dios de Israel ha hablado. Regresen y díganle al hombre que los envió, es decir, al rey. Esto dice el Señor: traeré desastre sobre esta ciudad y sobre sus habitantes. Todas las maldiciones escritas en el rollo que fue leído el rey de Judá se cumplirán, pues los de mi pueblo me han abandonado y han ofrecido sacrificios a dioses paganos. Usted dirá, pero pastor, ¿pero por qué Dios se va a enojar si el rey limpió a la nación entera de la idolatría, barrió hasta agarró los huesos de los falsos sacerdotes y profetas y se los quemó encima de las tumbas? ¿Por qué Dios se tiene que enojar? No entiendo, pastor, por qué Dios se tuvo que enojar con el rey Josías y con esta generación de israelitas. Porque aunque física y exteriormente se había quitado la idolatría, todavía en el corazón de su pueblo reinaba la idolatría. No reinaba la palabra, no había temor de Dios, no había santidad, no había consagración. No era lo más estimable para esta generación de israelitas la Santa Torá. No lo era en comparación con la generación de Esdras. Que vimos que Esdras sí lo hacía, le enseñó a su generación, y ya lo leímos, como toda la generación completa de Esdras de ese momento se reunió para arrepentirse y para tomar la determinación según la palabra. Y ahí la diferencia. Por eso que Dios no se enojó con los de Esdras y sí se enojó con estos. Estabas apenado. Vuelvan al rey de Judá que nos envió a buscar al Señor y díganle: esto dice el Señor Dios de Israel acerca del mensaje que acabas de escuchar. Estabas apenado y te humillaste ante Dios al oír las palabras que Él pronunció contra la ciudad y sus habitantes. Te humillaste, rasgaste tu ropa en señal de desesperación y lloraste delante de mí arrepentido. Ciertamente te escuché, dice el Señor. Por eso no enviaré el desastre que he prometido hasta después que hayas muerto y seas enterrado en paz. Dios pospuso el juicio, no lo quitó del todo. Esa generación, por causa del rey, que mire, se salvó. Fíjense entonces la importancia que tiene un liderazgo sólido, estable, temeroso de Dios sobre la generación de la iglesia. Cómo influye sobre el cuerpo de Cristo. De modo que llevaron su mensaje al rey. Entonces el rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego subió al templo del Señor junto con todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, acompañados por los sacerdotes y los levitas. Toda la gente, desde el menos importante hasta el más importante. Allí el rey les leyó todo el libro del pacto que se había encontrado en el templo del Señor. El rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. Se comprometió a obedecer al Señor cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos con todo el corazón y con todo el alma. Prometió obedecer todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo. Además exigió a todos los que estaban en Jerusalén y Benjamín que
que hicieran una promesa similar. El pueblo de Jerusalén lo hizo y renovó su pacto con Dios, el Dios de sus antepasados. Josías quitó todos los ídolos detestables de toda la tierra de Israel y exigió que todos adoraran al Señor su Dios durante el resto de la vida de Josías. No se apartaron del Señor, Dios de sus antepasados. Por eso que el liderazgo actual de la iglesia debe exigirle al pueblo consagración y santidad basado en la palabra. Pero es que ese tipo de mensaje no es sabroso, pastor, escucharlo. Eso no es agradable escuchar eso, pastor. Eso pega muy duro, pastor. Eso hace que la gente sea impopular. Eso hace que la gente no dé diezmo y ofrenda, pastor. Cuidado. Son mensajes incómodos que no se escuchan hoy día. Vamos un capítulo más adelante, del 35 de Segunda de Crónicas, versículo 1. Por eso que esta generación de creyentes, parte de mi generación de cristianos, que quieren picarle el ojo al mundo y lanzarle un besito a Dios. Y luego cuando entonces llevan la disciplina, cuando les vienen las cosas que no les salen bien, Señor, ¿por qué tú no me bendices? Porque has menospreciado la palabra de nuestro Dios. Por eso no te bendice. Josías anunció que celebraría la Pascua. Mírese, una de las fiestas, la primera fiesta instituida por el Señor. Usted lo sabe, eso. Con mucha simbolismo espiritual para nosotros la iglesia. Y prácticamente la más importante fiesta de Israel. Anunció que celebraría la Pascua del Señor en Jerusalén. Y entonces se sacrificó el Cordero de la Pascua el día 14 del primer mes. Es decir, abril, recuerden, calendario hebreo. Josías también asignó a los sacerdotes sus responsabilidades y los animó en su trabajo en el templo del Señor. Nosotros, la generación actual, hay que animar al pueblo no solamente para que se consagre, sino para que sirva en la casa, para que sirva al reino de los cielos según sus roles y en su situación. Dio esta orden a los levitas, quienes debían enseñar a todo Israel y quienes habían sido apartados para servir al Señor. Pongan el arca sagrada en el templo que construyó Salomón, hijo de David, rey de Israel. Ustedes ya no tienen que seguir cargándola de un sitio a otro sobre sus hombros. Ahora dedican su tiempo a servir al Señor, su Dios, y a su pueblo Israel. No es posible que la unción del Santo de Israel, que la presencia de Dios sea solamente para unos pocos. Dios no quiere eso. Dios quiere que toda la iglesia que le representa, que esta generación porte el arca, porte su presencia, que el Espíritu Santo sea avivado y no sea entristecido, como decía Pablo en su vida. Que pueda fluir el poder, que pueda fluir la palabra y que haya una armonía en la que todos nos podamos ser edificados y disfrutar. Mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Preséntense para su turno según las divisiones de familia de sus antepasados, de acuerdo con las instrucciones del rey David de Israel y las de su hijo Salomón. Luego preséntense en el santuario en el lugar designado para su respectiva división de familia y ayuden a las familias que les hayan sido asignadas cuando éstas traigan sus ofrendas al templo. Maten los corderos de la Pascua, purifíquense y prepárense para ayudar a los que lleguen. Sigan todas las instrucciones que el Señor dio por medio de Moisés. Después Josías proveyó 30,000 corderos y cabritos para las ofrendas de la Pascua del pueblo, junto con 3,000 cabezas de ganado. Todos eran de los rebaños y de las manadas del rey. Nadie que no valorice, que no tenga en alta estima la palabra de Dios, va a poder honrar a Dios con su finanza. Eso es una realidad. Usted, líder que puede escuchar este mensaje, usted pastor, usted no tiene que caer en el evangelio de la prosperidad para que la gente ofrende. Usted no tiene que manipular la palabra y distorsionarla para meterle la mano en el bolsillo de la gente. No, enséñele a temer a Dios, enséñele a valorar la palabra y la gente genuinamente va a dar de lo que tenga. Aquí tenemos un ejemplo de Josías. David también siguió lo mismo y Salomón también de lo mismo cuando inauguró el primer templo. Y el principio fue siempre el mismo. Por eso que yo no tengo que manipular a la gente para que la gente dé. No, a mí no me interesa que la gente dé para beneficiarme a mí. La gente tiene que dar porque es una forma de expresarle a Dios amor y servicio. Es distinto. Entonces mi motivación es que la gente conozca a Dios, que la gente ame a Dios, y eso empieza por valorar
porque sean estudiados, conocedores, temerosos de su palabra. Los jefes de los levitas, Conanías y sus hermanos Semaí y Natanael, al igual que Sabías, Jehiel y Josabad, dieron 5,000 corderos y cabritos y 500 cabezas de ganado a los levitas para sus ofrendas de la Pascua. Cuando todo estaba listo para la celebración de la Pascua, los sacerdotes y los levitas ocuparon sus lugares organizados según sus divisiones, tal como el rey lo había ordenado. Luego los levitas mataron a los corderos de la Pascua y presentaron la sangre a los sacerdotes, quienes la rociaron sobre el altar, mientras los levitas preparaban los animales. Repartieron las ofrendas quemadas entre la gente y ofrecieron al Señor según estaba establecido en el libro de Moisés. Hicieron lo mismo con el ganado, es decir, lo hicieron todo según lo que estaba establecido en la palabra. Fíjense cómo todo gira ahora en torno a la palabra, ya no todo gira en torno a lo que el rey quiere hacer según su criterio religioso, ahora todo gira en torno a la palabra. Todo lo hicieron según la ley de Moisés, todo lo hicieron según lo que estaba escrito. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Ninguno de los reyes de Israel jamás había celebrado la Pascua como lo hizo Josías, porque hizo participar a todos los sacerdotes y levitas, a todo el pueblo de Jerusalén y a la gente de toda Judá e Israel. Fíjese la influencia verdadera, celestial, que tiene alguien que pone por delante, y más importante siempre, la palabra de Dios, lo mismo que hizo Esdras. Por eso que la iglesia hoy día, este mensaje se llama Reformándonos, yo no lo había dicho. Esta iglesia, esta generación necesita Josías, reformarse como Josías. Necesita instruirse como Esdras para ser relevante para el cielo. Y bueno, más adelante, unos versículos más abajo, lastimosamente el fin de Josías no fue el más honroso. Porque dice que después de que Josías terminó de restaurar el templo, Necao, rey de Egipto, dirigió sus ejércitos desde Egipto para hacer la guerra en Carquemis, junto al río Éufrates. Entonces Josías y su ejército salieron a enfrentarlo. Pero el rey Necao envió mensajeros a Josías con el siguiente mensaje: ¿qué quieres de mí, rey de Judá? No tengo nada contra ti. Voy de camino a pelear contra otra nación y Dios me ha dicho que me apresure. No interfieras con Dios. Quien está conmigo, o él te destruirá. Sin embargo, Josías se negó a escuchar a Necao, a quien Dios realmente le había hablado, y no quiso regresar. Se disfrazó y los arqueros lo traspasaron. Fíjese que a pesar de estar en estos movimientos de reforma, de instruir y de enseñar, no podemos descuidar la comunión con nuestro Dios. Porque no solamente Dios está con nosotros, Dios también está haciendo cosas en otras áreas y tenemos que tener el discernimiento para no estorbar u obstaculizar a Dios. Porque aquí el rey se lo dijo claro: es Dios el que te va a quitar la vida, yo no te lo voy a quitar. Y de verdad Dios le había hablado al rey de Egipto. Muy pocas veces esto ocurre, porque casi siempre uno lee las profecías de los libros de la Biblia, es que Dios le manda juicio a Egipto, pero aquí Dios estaba con este faraón y lo estaba mandando a hacer algo. Así que, amada iglesia, tenemos que reformarnos. Tenemos que realmente tener aprecio por la Escritura. Realmente nosotros estamos teniendo un aprecio, estamos teniendo un hambre y una sed. Estamos nosotros creciendo en santidad y en consagración basados en ¿qué? En nuestra propia percepción religiosa de cómo debemos vivir en santidad. Pues esas son obras de justicia que nada nos diferencia de los fariseos. No podemos, amada iglesia, tener cambios, no podemos disfrutar de la bondadosa mano de Dios sobre nuestra vida si no estamos teniendo en cuenta su santa y bendita palabra, de la forma en que Esdras lo tuvo, de la forma en que Josías luego, que descubrió el rollo, tuvo la actitud, el compromiso y el trabajo para con la palabra de Dios. Eso es fundamental, de eso trata la iglesia de Jesucristo, no de las apariencias externas o de las añadiduras externas que podemos estar buscando, lo que el Señor nos permita tener. Eso es irrelevante. Si una iglesia es cristocéntrica es porque realmente enseña la palabra con la ayuda del Espíritu Santo lo más correcto posible, y eso tiene un alto valor y estima para el cielo. Eso es donde la iglesia tiene que prevalecer. Lastimosamente, este tipo de congregaciones casi ninguna es popular, famosa, porque este tipo de mensajes muy difícilmente usted lo escucha así en estas iglesias. Así que póngase de pie, vamos a orar. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude, de verdad. Yo le pido a Dios que me permita instruir y formar a nuevos Esdras. Que me permita
cumplir como hizo Josías, siempre basado en su palabra, aprendiendo de sus errores, para no obstaculizar al mismo Dios que está conmigo aquí, también está por otro lado, y no ser piedra de tropiezo para Dios, no para el instrumento que Dios puso. Pero que yo pueda traer el chef, ayudar, influenciar a un sector de la iglesia, a volver al punto de restauración, de volver atrás y reconectarse con ese evangelio, con este Dios que está aquí plasmado en la Escritura. Yo estaré complacido y estaré satisfecho de haber podido cumplir de esta forma, de poder influenciar una generación entonces de creyentes a que tengan que tomar decisiones determinantes, fuertes en su vida, en pro de una mayor consagración para la gloria del Padre, aunque eso implique consecuencias fuertes en su vida. Eso es lo que Dios quiere para esta generación. Y más en estos tiempos difíciles. Yo estaba conversando de lo que hoy día se ve. Es difícil hoy día tener familia, por todo lo que se vive, por todo lo que se ve, y eso va a empeorar. Aunque muchos hablan de un avivamiento mundial, realmente lo que la Biblia nos dice es que va a haber una gran apostasía en los últimos tiempos, y esa gran apostasía le va a ser la antesala al anticristo. Con esto no estoy diciendo que no van a haber sitios donde Jesús no avive de manera puntual, pero hablar de un avivamiento mundial es complicado. Así que oremos. Señor, ayúdanos, Padre, a ser reformados, a traer estos puntos de restauración comenzando en nuestras vidas. Este chef, Señor, en nosotros nos lleve, Señor, a ser muy instruidos en el conocimiento y en la aplicación de tu santa y bendita palabra, Señor. Porque a ti te agrada este tipo de personas. A ti te agradó, Señor, el corazón y la vida de Esdras, porque él tenía en alta estima y valor tu ley, Señor, tu palabra. Cuanto más nosotros, Señor, que tenemos el canon completo, la revelación dada, Señor, y no solamente el Antiguo Testamento como lo tenía él, no solamente la Torá como la tenía él. Ayúdanos, Espíritu Santo, entonces a ser personas influyentes, que pueda, Señor, ayudar al resto de nuestros hermanos en la fe a tener realmente vidas consagradas y santificadas, Señor, para ti, para que seamos fructíferos en tu reino, para que realmente podamos establecer tu reino, Señor Jesús, y poder dar un testigo a la generación que sigue, enseñar, instruir a esos Josías que tú levantas, a nuevos Esdras, Señor, que la generación necesita de tu iglesia. Padre, bendice a tu pueblo, Señor. Provee todo lo que necesiten, Señor, porque tu bondadosa mano de Dios está sobre ellos. Sánale, Señor, de lo que necesiten. Y que por todo y por todo te demos siempre la gloria a ti. Gracias, Jesús. Amén.